La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos muchísimo de encontrarnos contigo en el Evangelio de hoy, en este viernes 22 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Vamos a ver hoy en qué consiste la vida del apóstol. ¿Quién es un apóstol? ¿En qué consiste su vida? ¿Qué hace un apóstol? Y también vamos a ver, lo más importante, el secreto del apóstol. El secreto del apóstol para ser un buen apóstol y para dar mucho fruto. Pues vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Pues vamos a ver qué nos dice el Evangelio sobre los apóstoles. ¿Qué hacían? ¿Qué vida llevaban? ¿En qué consistía? Comienza el Evangelio diciendo que Jesús subió al monte y llamó a los que quiso. Entonces, lo primero, el apóstol no elige él ser apóstol, sino que es llamado por Jesús para ser apóstol. Todo verdadero apóstol es aquel que ha descubierto una llamada de Jesús que le pide ser apóstol. En realidad, todos tenemos esa llamada. Todos estamos llamados por Jesús para ser sus apóstoles. Todos estamos llamados por María para ser sus apóstoles. Lo que pasa es que algunos descubren esa llamada y otros no la descubren. Pero todos estamos llamados por Jesús y por María para ser sus apóstoles. Llamó a los que quiso. Es una llamada de amor. Llamó a los que quiso, es decir, a los que Él quiso elegir, que somos a todos en realidad. Y los llamó porque los quiso, es decir, porque los amó. Porque nos amó, nos llamó para ser sus apóstoles. Y sube al monte y llama a los apóstoles. ¿Para qué? Para que vayan al monte con Él. Para ser apóstol, primero tienes que descubrir la llamada de Jesús y segundo, tienes que ir al monte con Él, es decir, tienes que distanciarte un poco del mundo y de las cosas del mundo y centrarte en Jesús. El verdadero apóstol puede vivir en el mundo, pero no es del mundo, es de Jesús. Su corazón no está centrado en el mundo, ni en las personas del mundo. El verdadero apóstol, su corazón tiene que estar centrado en Jesús. Subió al monte y se fueron con Él al monte, se fueron con Él al encuentro con Dios,
El monte es el lugar del encuentro con Dios. Se fueron al monte con Jesús, al encuentro con Dios, a centrar su corazón en Dios. Se fueron con Él. Y continúa el Evangelio. E instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Son dos cosas: estar con Él y enviarlos a predicar. En primer lugar, estar con Él, eso es la oración. La oración es estar con Jesús. El verdadero apóstol es aquel que primero está mucho tiempo con Jesús. Está mucho tiempo con Jesús en la oración, ora mucho. Y en esa oración conoce a Jesús. En esa oración, con María, nuestra Madre, conoce a Jesús. En el corazón de María, conoce a Jesús, porque conocemos a Jesús cuando le miramos con los ojos de María, cuando le amamos con el corazón de María. Ahí es donde conocemos a Jesús. Entonces el verdadero apóstol, primero, con María, está con Jesús en la oración, largo tiempo. Y luego, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En segundo lugar, desde ese estar con Jesús, el apóstol se siente enviado por Jesús para predicar. ¿Pero qué va a predicar el apóstol? El apóstol va a predicar lo que ha vivido, lo que ha contemplado, lo que ha aprendido en la oración. Lo que ha recibido en el encuentro con Jesús, en el corazón de María, luego lo comunica a los demás en el amor de María, con la ternura de María, con la voz de María. De manera que no predica cualquier cosa, no habla de lo que sea, sino que predica lo que ha aprendido de Jesús en la oración. Lo que ha aprendido con María, orando a Jesús, estando con Jesús. Entonces, el buen apóstol, el verdadero apóstol, sabe que Jesús le envía a sus hermanos, le envía a los hombres, le envía a las personas para hablarles de Jesús, de la experiencia personal que él ha tenido de Jesús en la oración. De manera que el verdadero apóstol no habla de memoria, no habla de lo que otros le han dicho, sino de lo que él ha experimentado de Jesús mismo en la oración. Y además tiene autoridad, porque Jesús le envía con autoridad para expulsar los demonios, porque el verdadero apóstol, como tiene esa fuerza del encuentro con Jesús, ahuyenta al demonio. ¿Es así? Esa presencia de Jesús que lleva el apóstol por su oración hace que las personas se liberen del demonio. El apóstol tiene autoridad para expulsar los demonios y también tiene autoridad para enseñar. Enseña con autoridad. Enseña con autoridad porque no enseña de lo que otros le han contado, sino de lo que él mismo ha experimentado en la oración. Enseña con autoridad el que enseña su propia experiencia, lo que él está viviendo, no lo que lee en un libro, sino lo que vive cada día en su encuentro personal con Jesús. Y ahora vamos a leer 2 números del Catecismo que nos hablan sobre los apóstoles, sobre el apóstol.
el número 858 del Catecismo. La misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Un apóstol, ¿qué es? Un enviado de Jesús. Eso significa la palabra griega apóstol, enviado. El apóstol no va por su propia cuenta, no va porque él quiere, va porque Jesús le envía, va en el nombre de Jesús. Vengo a vosotros a hablaros porque Jesús me envía a vosotros a hablaros. Vengo a vosotros a hablaros porque soy apóstol de María, porque María me envía a vosotros a hablaros. Los apóstoles de María, los apóstoles de los últimos tiempos, hablan en el nombre de María, en el corazón de María. En ellos, en los apóstoles, Jesús continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20:21. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien recibe a un apóstol de Jesús, recibe a Jesús mismo. Quien recibe a un apóstol de María, recibe a María misma. Y luego dice el número 864. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Fijaos qué frase, qué enseñanza tan importante. La fecundidad de nuestro apostolado, es decir, el fruto que dé nuestro apostolado, depende de nuestra unión vital con Cristo. Por eso María no se cansa de decirnos que oremos. ¿Por qué? Porque la unión, la oración, es la unión vital con Cristo. Y el fruto de nuestro apostolado, de nuestra evangelización, va a depender directamente de nuestra unión vital con Cristo. Que esta enseñanza se grabe a fuego en nuestros corazones. La fecundidad del apostolado depende de su unión vital con Cristo. Y continúa el Catecismo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma formas diversas, pero la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, es como el alma de todo apostolado. La caridad, el amor de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que se consigue sobre todo en la Eucaristía. ¿Por qué en la Eucaristía? Porque la Eucaristía es el momento cumbre de nuestra oración. Es el momento cumbre de nuestra unión vital con Cristo, porque en la Eucaristía, en la comunión, nuestra unión vital con Cristo se hace plena. Nos fundimos con Jesús al comulgar. Ahí nuestra unión vital con Él se hace máxima. Por lo tanto, la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado. ¿Quieres que tu apostolado tenga alma?
pues vive la Eucaristía con el corazón y vive la Eucaristía a diario. Esta es la enseñanza del Evangelio de hoy. Esta es la vida del apóstol. Vamos a adorar hoy la cruz de Jesús en este viernes, en el que estamos invitados al ayuno. Al adorar la cruz de Jesús en el programa Conversando con Dios, hoy adoraremos la cruz, vamos a contemplar a Jesús que nos llama y que nos ama. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición materna.